Buenas tardes. Considero importante que los senadores, antes de tomar una decisión de tanta trascendencia para todos los argentinos, como lo que van a tener que tomar delante de la sociedad y de su conciencia en unos pocos días, abran este espacio para resumir y focalizar las cuestiones centrales de la discusión que hoy estamos teniendo. Quisiera, para ayudar a esto, porque ya mucho se ha dicho en las audiencias en la Cámara de Diputados y aquí mismo también, quisiera entonces ayudar para esto, referirme a la impresión general que la media sanción emanada de la Cámara de Diputados deja al leer el texto. No es tanto una impresión desde lo jurídico ni desde lo científico, sino desde el sentido común y el intento por captar el espíritu del texto en sí mismo. Y lo primero que me viene a la mente es que se trata de un texto seriamente contradictorio, que declama determinados derechos por un lado y los elimina sin reparos más adelante. Al mismo tiempo, muchos de los firmantes de este texto han dicho que no quieren el aborto, pero han votado la media sanción de uno de los textos más abortistas del mundo entero, incluso con ribetes de persecución ideológica a todos los ciudadanos que no estemos de acuerdo con esto. Se afirma que siguiendo los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, este es el artículo 6 de la media sanción, se pretende garantizar el derecho al aborto de las mujeres, artículo 5 y 7 también lo hace, cuando absolutamente ningún tratado internacional, al menos suscrito por la Argentina, estipula un derecho al aborto. Es más, la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos suscriptos por la Argentina, la mayor parte de las constituciones provinciales, el recientemente sancionado Código Civil y Comercial e innumerables leyes argentinas aprobadas por este Congreso reconocen y protegen el derecho al respeto de toda vida, de todas las personas, desde la concepción, y otorgan indubitablemente a la persona por nacer el estatus jurídico de persona. Y aquí no es válida la cita al fallo de Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no solo no fue dictado contra la Argentina, sino que se refiere al embrión humano en los primeros estadios de su desarrollo. Y aquí estamos hablando del aborto libre hasta la semana 14 y hasta el 9º mes por 3 causales que ahora vamos a hablar. Se invoca el derecho a la dignidad, a la vida, a la salud, a la integridad, a la no discriminación, artículo 6 de la media sanción, por un lado, pero por el otro se invocan las prácticas para el aborto de la Organización Mundial de la Salud, en el artículo 13 de la media sanción, que contemplan matar al feto, textualmente realizar la muerte fetal al feto de más de 20 semanas de gestación antes de proceder al aborto, punto 2.6 del Manual de Práctica Clínica para un aborto seguro de la OMS. ¿Cómo es que en este contexto se puede seguir afirmando un respeto por la dignidad del otro? No hace falta mostrar las formas en que se realizan estos abortos, ¿no? Por su vida, su salud, su integridad, su derecho a no ser discriminado si se legaliza la acción que quita deliberada y cruentamente la vida de un ser humano. Porque para nuestro sistema jurídico y siguiendo el Pacto de San José de Costa Rica, todo ser humano es persona, jerarquía constitucional. Se invoca el derecho a la libertad de creencias y de pensamiento, artículo 6 de la media sanción, pero se persigue y se acosa hasta las últimas consecuencias al profesional de la salud que ose pensar diferente. En este punto se declama la posibilidad de acceder a la objeción de conciencia personal, pero a continuación se la restringe de tal manera que en la práctica, si se mira la letra fina con atención y ánimo despierto de la media sanción, no se la puede invocar sin ser perseguido ipso facto por el mismo sistema creado por el texto emanado de la Cámara de Diputados. En efecto, solo de leer los artículos 2 y 13 al menos de este texto, se puede ver claramente que nunca un objetor de conciencia, por ejemplo, podría ser autoridad de un establecimiento de salud, que hay que denunciar a los objetores a la autoridad de salud, no así a los que practiquen abortos. No hay dos listas separadas de objetores y no objetores, solamente de los objetores, y que se combate el derecho de los establecimientos privados a tener idearios. Incluso en el caso de que, aviniéndose a todas estas restricciones, alguien quiera inscribirse en el registro de objetores de conciencia y soportar la eventual discriminación laboral y la persecución ideológica que esto pudiera conllevar, solo podrían hacerlo si fuera el profesional que debiera intervenir de manera directa en un aborto, artículo 15 de la media sanción. Pero ¿qué sucede con un anestesista? ¿Qué sucede con un enfermero o enfermera? No tienen derecho a hacerlo. Y tampoco podrían invocar la objeción de conciencia declarada ante los registros si el ambiguo concepto de salud social de la mujer corriera algún tipo de riesgo si no se practicara inmediatamente el aborto, artículo 15. La reacción de los médicos en todo el país
en particular y de la comunidad médica en general ante la mera posibilidad de que se sancione esta disposición demuestra lo peligroso de esta pretensión. Todos sabemos además que los dos países de América del Sur que han legislado sobre este tema, Chile y Uruguay recientemente, la objeción de conciencia está siendo intensamente defendida ante los tribunales y ganado esta defensa. Porque al menos que en un Estado democrático no se puede obligar a las personas a actuar contra sus valores y convicciones personales más íntimas. Hablo de las personas. Esto violenta su libertad más profunda en lo que constituye uno de los más claros signos de pretensión totalitaria y dictatorial de la historia contemporánea, de los cuales, sin ninguna duda, este proyecto puede cabalmente enorgullecerse. Ningún régimen, Estado o ideología puede obligarme por ninguna razón a quitar la vida a una persona. Y el feto para nuestro ordenamiento jurídico es sin discusión posible y ateniéndonos a la clarísima letra de nuestras leyes, una persona. Se afirma que el establecimiento de salud debe garantizar a las mujeres consejería y atención previa y posterior al aborto de carácter médica, social y psicológica, artículo 12. Pero en la frase final de ese mismo artículo, si el establecimiento no llega a poder hacerlo, se transfiere la responsabilidad al pobre profesional interviniente. Si se habla de confidencialidad en esta atención previa al aborto, pero se hostiga al profesional para que la consejería sea en una sola dirección, la práctica del aborto. No se cuestiona al profesional que dirige unilateralmente a la mujer al aborto, pero sí al que estuviera, aunque sea remotamente sospechado, de hacerle ver alguna posible pista que la impulsara a no abortar, sea por las razones que fuera. Se afirma que no pueden imponerse requisitos de ningún tipo que dificulten el acceso al aborto. De ningún tipo, ni siquiera requisitos médicos o que tengan que ver con la salud física o psíquica de la mujer. La salud de la mujer se esgrime solo para realizar el aborto, no para no realizarlo, cuando todos sabemos los estragos que muchas veces esta práctica ha acarreado en la salud psíquica de la mujer y también en la física, sobre todo cuando se practican abortos de personas por nacer con varios meses de gestación, cosa que este proyecto contempla implícitamente. Porque en el centro del proyecto está el aborto por el aborto mismo, no el bienestar de la mujer vulnerable, ni obviamente el de la persona por nacer, como profusamente se ha demostrado durante las audiencias en la Cámara de Diputados. Para terminar, en el artículo 14 se dice que se debe informar a la solicitante del aborto los riesgos de la postergación del aborto, pero no los riesgos de la práctica misma, si los tuviera, que existen. En suma, por más reformas que se le quiera hacer a la media sanción, debería cambiársela absolutamente toda para adquirir la coherencia interna que permitiera un debate parlamentario. Y no se trata aquí de argumentos religiosos, como podrán ver. Que la Argentina no llegue nunca a tener una ley como esta media sanción que demuestra un total desprecio por la persona por nacer, tanto que ni siquiera es mencionada en un texto legislativo que conduce a su eliminación, ni siquiera se la menciona, no existe. Siendo que aquí no solamente se interrumpe un embarazo, se interrumpe también y para siempre una vida humana.